Si yo hubiera pensado que el general Uzcategui es culpable, no estaría aquí. Todas las irregularidades que ha habido en el proceso penal del general Uzcategui. Considero y estoy convencida de que se está cometiendo una injusticia. El general Uzcategui, hasta donde yo sé, nada tenía que ver con la jurisdicción de Mapiripán, que es la gran calumnia y la gran mentira. El batallón Joaquín París dependía operacionalmente de la móvil número 2. Pero yo jamás tuve conocimiento de la participación del general Uzcategui. El general Uzcategui es inocente. En redes sociales, muchas personas que no comparten mis ideas políticas prefieren atacarme con insultos personales antes que debatir con argumentos. Una de las acusaciones más repetidas tiene que ver con mi papá, el general Jaime Uzcategui, acusado injustamente de facilitar la masacre de Mapiripán. Un proceso que ha durado más de 25 años y que como familia hemos enfrentado con la frente en alto, siempre defendiendo su inocencia. Hoy quiero contarles la verdad, quiero explicarles por qué esas acusaciones son falsas y por qué, lejos de haber sido cómplice, fue mi papá quien descubrió la verdad y denunció a los verdaderos responsables. Y no es solo mi palabra, lo han reconocido presidentes y expresidentes de la República como Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, exministros de la Defensa como Marta Lucía Ramírez, periodistas de todas las orillas como Daniel Coronel, María Jimena Duzán, Fernando Londoño y Salud Hernández, excomandantes de las fuerzas militares como el general Harold Bedoya y el general Carlos Ospina Ovalla, y hasta los propios jefes paramilitares responsables de la masacre, Salvatore Mancuso, Jorge Humberto Victoria, alias el Capitán Victoria. ¿Qué pasó en la masacre de Mapiripán? El 12 de julio de 1997, dos aviones, un DC-3 y un Antonov, despegaron del Urabá antioqueño cargado de paramilitares armados hasta los dientes. Uno salió de la pista La Virgen del Cobre en Necoclí y el otro del aeropuerto Los Cedros en Apartadó, ambos bajo vigilancia de la Brigada del Ejército número 17 y del Departamento de Policía de Urabá. Ambos aviones aterrizaron en el aeropuerto Capitán Jorge Enrique Gómez Torres en San José del Guaviare bajo el control de la Brigada Móvil 2 y del Batallón Joaquín París. Desde allí, los paramilitares con ayuda de los militares se trasladaron por el río y tierra hasta llegar a Mapiripán Meta, donde permanecieron el 15 al 20 de julio, asesinando un número indeterminado de personas. Según testimonios de la comunidad de la época y de la Fiscalía 30, habrían sido alrededor de 10 víctimas mortales. ¿Hubo complicidad de las autoridades? Sí, y eso está documentado. Según testigos como el patrullero Ernesto Escorcia, el agente Edgardo Polo, el carabinero Ubaldo Arrieta, el piloto Juan Manuel Ortiz y el paramilitar Elkin Casarrubia, los paramilitares fueron ayudados a movilizarse desde el Urabá antioqueño hasta San José de Guaviare. Allí fueron recibidos con la complicidad del coronel Lino Sánchez Prado, comandante de la Brigada Móvil 2, y del mayor Hernán Orozco Castro, comandante del Batallón Joaquín París. Paramilitares como Mancuso, Capitán Victoria y Edinson Londoño Niño también confirmaron que estos oficiales facilitaron el desplazamiento de los paramilitares sin que la fuerza pública interviniera. ¿Y qué tiene que ver mi papá en todo esto? Nada, absolutamente nada. Pero estos, los oficiales verdaderamente responsables, con apoyo del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, intentaron culpar a mi papá para desviar la atención. Primero, alegaron que como comandante de la 7ª Brigada, mi papá era responsable de todo el departamento del Meta, incluyendo el municipio de Mapiripán. Eso es falso. Desde abril de 1996, el general Harold Bedoya, comandante del Ejército Nacional, asignó el municipio de Mapiripán al Batallón Joaquín París bajo el mando operacional de la Brigada Móvil 2, que respondía a la 4ª División, como consta en el Plan de Operaciones número 05 del 96, el Plan Conquista, que asigna el Batallón Joaquín París a la Brigada Móvil 2, la Disposición 002 del 96, que excluye a la 7ª Brigada de esa jurisdicción. Desde 1996, los responsables de lo que ocurriera en Mapiripán eran los oficiales mandos de la Brigada Móvil 2 y del Batallón Joaquín París, exactamente los mismos
que recibieron a los paramilitares en San José del Guaviare. Así lo denunciaron en su momento el entonces senador Gustavo Petro y el entonces ministro de la Defensa Juan Manuel Santos. El batallón Joaquín París, cuyo mando en ese momento era el mayor Orozco, era el responsable de lo que sucedía en Mapiripán, por acción o por omisión. Si el batallón Joaquín París dependía operacionalmente de la Brigada Móvil número 2, el general Uzcategui no tenía nada que ver. Si llega a presentarse pruebas que ese juicio fue mal conducido y que efectivamente se condenó a un inocente, tenga la seguridad senador Petro, que yo sería el primero en poner el grito en el cielo. Semanas después, el ministro de la Defensa Juan Manuel Santos le confirmó a Gustavo Petro, a través del oficio número 59215, lo que hemos venido diciendo en todo el video, que el batallón Joaquín París estaba bajo el mando operacional de la Brigada Móvil 2 y que era el mayor Orozco y el coronel Lino Sánchez, comandantes del Joaquín París y de la Brigada Móvil 2, los que estaban encargados y eran responsables de lo que ocurriera en el municipio de Mapiripán. También lo confirmaron los generales Bedoya y Ospina Valle. Todo se ha basado en mentiras, en falsedades. El general Uzcategui, hasta donde yo sé, nada tenía que ver con la jurisdicción de Mapiripán, que es la gran calumnia y la gran mentira, porque el fiscal y todos los colombianos sabemos que el general Uzcategui es de las personas más honestas y más pulcra y que más le ha servido a los colombianos. Y cuando esa acusación se cayó, se inventaron que mi papá tenía mando operacional sobre el batallón Joaquín París, lo cual fue desmentido por el Juzgado Noveno Penal Especializado de Bogotá. Y como tampoco pudieron probar eso, alegaron que mi papá debió haber actuado porque el mayor Orozco, el principal responsable, supuestamente le había advertido lo que iba a pasar mediante el oficio 2919 del 16 de julio. Pero ese documento, el 2919, fue enviado 4 días después de que los paramilitares llegaran a San José del Guaviare con la complicidad del mismo mayor Orozco. Ese documento no incluía el informe 268 de inteligencia militar del 15 de julio que sí advertía y confirmaba la presencia de los paramilitares, ni tampoco mencionaba los reportes del inspector fluvial Gustavo Incapié del 14 de julio, ni del piloto Edmundo Schmitz del 15 de julio que alertaban la presencia de paramilitares. Y lo más grave es que este documento enviado por Orozco recomendaba en el punto 10 no realizar operaciones. Es decir, no hubo advertencia, no hubo información oportuna, ni hubo orden de actuar. ¿Qué dijo la justicia? Al principio la justicia reconoció la inocencia de mi papá. Reconoció que fue mi papá quien entregó más de 300 páginas de pruebas a la fiscalía. El juez noveno penal especializado de Bogotá absolvió a mi papá, lo declaró inocente. Y en esa misma decisión fueron condenados los verdaderos responsables, el mayor Orozco, el coronel Lino Sánchez Prado, los suboficiales del batallón Joaquín París, Carlos Castaño y los paramilitares directamente involucrados. Cuando los paramilitares se desmovilizaron, Salvatore Mancuso y el capitán Victoria confirmaron que los responsables eran el mayor Orozco y el coronel Sánchez, y además que nunca tuvieron contacto con el general Uzcategui. Yo desconozco la participación del general Uzcategui, realmente nunca lo escuché nombrar dentro de las coordinaciones que hicieron los comandantes Castaño, los diferentes comandantes de autodefensa, pero yo jamás tuve conocimiento, particularmente lo que yo conozco, de la participación del general Uzcategui. ¿Y las supuestas víctimas? El colectivo de abogados José Alvear Restrepo demandó al Estado colombiano alegando que la masacre dejó 20 víctimas mortales y no 10. Y en el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia y ordenó pagar más de 16.000 millones de pesos en indemnizaciones. Pero en 2011, la Fiscalía 30 descubrió que 12 de esas víctimas eran falsas. Algunas estaban vivas y militaban en las FARC, como Hugo Fernando Martínez Contreras, alias Condorito. Otras admitieron haber mentido y le pidieron perdón a mi papá, como Mariela Contreras Cruz, Zuli Herrera Contreras, las hermanas Pinzón López y varios miembros de la familia Figueredo Cagueño. El colectivo La Uno fue el que me indujo y yo tengo los papeles que ellos me dieron
las coordenadas, a mí no me ofrecieron nada, pero ellos hicieron todos los papeles. Me llevaron a registraduría, firmé aquí. Y yo firmé porque yo la verdad no me siento. ¿La engañaron? ¿Usted se siente engañada? Yo me siento engañada y me siento mal porque estoy haciéndole un mal a una persona que... Por eso quiero decir que me disculpe por yo haber arribado ese colectivo. Y entonces, ¿por qué condenaron a mi papá? El caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que lo condenó basándose en una frase que él nunca dijo. Así lo denunció en su momento Daniel Coronel en su columna titulada Descuido Fatal, que textualmente dice: una chambonada jurídica tiene a un hombre condenado a 40 años de prisión. Los magistrados citaron una frase como prueba irrefutable, pero esas palabras jamás las dijo el procesado. Después la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena cometiendo un sinnúmero de irregularidades. Citaron la disposición 002 de 1996, omitiendo precisamente la parte donde mencionaba que Mapiripán estaba bajo la Brigada Móvil 2 y no bajo la 7ª Brigada. Citaron el oficio 2919, ocultando que ese mismo documento le recomendaba a mi papá no actuar y que ese documento omitía el informe 268 de inteligencia que sí advertía la presencia paramilitar. Y lo peor de todo, la Corte aplicó un reglamento expedido en 1999 para juzgar hechos ocurridos en 1997, una aberración jurídica. ¿Y ahora qué? Pues el caso está actualmente en revisión judicial. Y si los magistrados actúan con imparcialidad y sin ningún tipo de sesgo, mi papá debería ser absuelto y se esclarecería por fin la verdad de lo ocurrido en Mapiripán. Eso es lo que pedimos como familia y lo que también exigen muchas de las verdaderas víctimas. Le pido a Dios todos los días que así sea. Me siento profundamente orgulloso de ser hijo del general Uzcategui, un militar honorable, un héroe de Colombia. No me molestan los ataques en redes, pero lo que me duele es que se opine con ligereza, sin conocer esta tragedia, la tragedia de una familia que lleva más de 25 años clamando justicia. ¿Hubo masacre en Mapiripán? Sí. ¿Hubo complicidad de las autoridades? Tristemente sí. Pero mi papá, el general Uzcategui, no tuvo nada que ver.